No tengan miedo, ni miedo ni pena. Díganle al hermano, tú eres libre. Qué bueno, hermanos. Oremos. Padre, gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres y podemos vivir en esta tierra con libertad. Libertad política, libertad religiosa, libertad espiritual. Y tú nos has hecho libres también de todo, Señor. Por eso te agradecemos profundamente en esta mañana, porque la obra tuya es perfecta y hace las cosas bien. No hay nada imperfecto. Tú eres perfecto y lo que haces es perfecto. Gracias por esa libertad. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermano. Libertad en Cristo. De eso vamos a hablar. Libertad en Cristo. Un águila volaba muy alto, pero en las garras llevaba un loro. Y el loro que iba en las garras del águila, en las alturas, gritaba: ¡libre! 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 Pero no estaba libre porque iba en las garras del águila. Y no sabía que le esperaba la muerte. Y que al momento iba a morir. Pero él iba gritando libertad. Ahora, ¿cuál es la libertad que goza todo cristiano evangélico? Vamos a ver 3 clases de libertad que gozamos los cristianos evangélicos. 3 clases de libertad que gozamos los cristianos evangélicos. Tenemos que llamarnos así, cristianos evangélicos, porque ahora todo mundo se llama cristiano. Cristiano, a todo mundo se le llama cristiano. Pero nosotros tenemos que saber que somos cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos. Entonces, hablemos de 3 libertades que gozan los cristianos o que gozamos los cristianos evangélicos. Cosas muy sencillas, muy entendibles, pero que hay que vivirlas. No solamente saberlas, sino vivirlas. Y se vive con gozo, no con tristeza, sino con profundo gozo. Y la primera libertad que gozamos los cristianos evangélicos es la libertad de la condenación eterna. La libertad del alma. La libertad de la condenación eterna. El gran libertador, Jesucristo, el Señor, vino a dar libertad de condenación a todos los que creen en Él. A todos los que le reciben a Él como el libertador. Y por eso encontramos el apóstol Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 8 versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Ahora, o al creer, al momento de creer en el gran libertador que se llama Jesucristo, dice, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno ya. Levanten la mano todos los que se consideran evangélicos, cristianos evangélicos. Muy bien. Para usted ya no hay condenación. Porque Jesucristo, el libertador, le dio la salvación. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que gozan de salvación, los que gozan de libertad de condenación, son los que andan en el Espíritu. Los que tenemos el Espíritu de Dios. Los que gozamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, el Espíritu Santo. Pero los que no tienen libertad de condenación viven en la carne. Viven en la carne, pero nosotros vivimos en el Espíritu. El apóstol Pablo enseña que ya no hay condenación para ningún creyente evangélico, pues goza de una completa libertad con base en la fe y la gracia irresistible de Dios. A todos los que creemos por fe y en la gracia irresistible de nuestro Dios. Usted y yo somos salvos, somos libres de condenación porque hemos creído en Cristo por fe. Y la gracia irresistible de Dios nos abarcó. Y por eso es que no hay condenación. No hay condenación. Si verdaderamente usted ha creído en Jesucristo, ya no hay condenación para usted porque Cristo le libró de la condenación eterna. Eso, somos libres de la condenación eterna. El apóstol Pablo enseña que somos libres de la culpabilidad del pecado pasado, presente y futuro. Pues Cristo ya pagó el precio muriendo en la cruz. Cristo lo hizo todo y pagó por nuestros pecados en la cruz. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades de pecado, no físicas. No enfermedades físicas, sino enfermedad de pecado. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores humanamente. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones o pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Llagas de pecado, no llagas físicas. Llagas de pecado. El pecado destruye la vida del ser humano. Pero el Señor ha hecho una obra completa. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Usted estaba descarriado, lejos de Dios, separado de Dios.
¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde usted salió? De pura perdición, ¿verdad? De la pura perdición, hundido en el pecado. Pecados destructivos, pero de allí el Señor lo sacó y ahora usted es libre, libre de condenación y vive y debemos de vivir para nuestro Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. Dice, mas Jehová, o sea, Cristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabe a Dios. Dele gracias a Dios. Que él cargó con todos sus pecados. Pasados, presentes y futuros. Y por eso es que usted ahora es libre de condenación. Ya no existe el infierno para usted, para el que ha creído en Cristo, para que creyó en Jesucristo en base a la fe y la gracia irresistible de nuestro Dios. Eso es grande, hermano. Esto es maravilloso. Por eso es que un creyente, un hijo de Dios, un cristiano evangélico, debe de vivir en libertad siempre. Gozar de esa libertad siempre de condenación y saber de que ya no hay infierno para usted y nunca debe de echar un pie atrás en la vida cristiana. Debe seguir firme adelante en la vida cristiana porque va para vivir con el Señor, porque ya no va a ir al infierno, porque Jesucristo le libró de la condenación. ¿Estamos bien claros? Esto enseña la palabra, esto enseña el Señor. Y por eso es que nosotros debemos de ser la gente más feliz del mundo. Todos los pecados ya fueron cancelados por Cristo. Él sufrió para obrar nuestra justificación divina que ha sido imputada a cada creyente e hijo de Dios. La justificación fue imputada. Dios justificó, o sea, Cristo justificó su pecado delante de Dios porque usted creyó en Él, depositó su fe en Él y la gracia de Dios lo bañó. Y ahora ya no hay condenación. Como dijo aquel hermano, sería bueno que se ponga de pie y que dé una vueltecita en su pie, en un solo pie. ¿Lo quieren hacer? Pónganse de pie y levantan un pie y solo se quedan con uno y dan una vuelta. Dando gracias a Dios, porque ya no hay condenación para usted. Mire qué cosa más tremenda la que ha sucedido. Lo que ha pasado, lo que ha hecho Dios con usted. Nosotros celebramos la libertad gloriosa en Cristo Jesús. ¿Verdad? No es una libertad política, no es no nos estamos liberando de los españoles, no, nada de eso. Estamos librándonos de Satanás y los demonios. Hemos sido libres de condenación y estamos ahora viviendo para el Señor. Eso enseña la palabra. El apóstol Pablo enseña que el creyente goza de una perfecta unidad en Cristo, el cual nos ha hecho libres de cualquier atadura de maldad, por lo que ahora no andamos en la carne, sino en el Espíritu.
Primero de Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué es usted? Usted es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Mire, por eso es que estamos unidos al Señor, porque somos su cuerpo. Cada creyente toma o forma parte del cuerpo de Jesucristo y hay una unidad perfecta en Cristo. Por eso es que ya no hay condenación para usted. Nadie le puede quitar esa unidad. Nadie lo puede desunir de Cristo si usted ha creído verdaderamente. Tiene salvación eterna, libre de condenación porque está unido a Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. De Cristo dice, y miembros cada uno en particular. San Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Los creyentes en Cristo estamos unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Y esa unidad es garantía de nuestra salvación. Garantiza y nos está diciendo que ya no hay condenación para usted porque forma parte del cuerpo de Cristo. Yo creo que debemos de entender bien lo que la palabra nos enseña, porque esto es lo que nosotros tenemos que vivir, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, ¿qué? Conozca que tú me enviaste, dijo Cristo, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Está hablando de la unidad de los discípulos. Los discípulos. Pero ahora usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos y somos los discípulos de Jesucristo. Ahora, en el Señor. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una solicitud de guardar esa unidad, de vivir esa unidad, de compartir esa unidad, de disfrutar de esa unidad como creyentes. Estamos unidos en Cristo, pero hay que vivirla. Hay que vivirla aquí en la tierra. Usted y yo tenemos que vivir la unidad. Y ese es el problema de la iglesia, tanto de la iglesia local, en la iglesia local como la iglesia evangélica. No se vive la unidad. A pesar de que estamos unidos, no vivimos la unidad y eso nos divide. Donde usted esté, donde usted vaya en cualquier lugar, usted no puede desunirse, está unido. Luego el versículo 13 dice, de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a suceder? Estemos ya con el Señor. Cuando nos vayamos todos. Que el Señor venga y lleve a la iglesia
saque a la iglesia. Todos los salvos, todos los que fueron librados de condenación, vamos a estar con el Señor y allí será la perfecta unidad del cuerpo de Jesucristo. Ahora nos cuesta, porque sabe que es lo que nos desune, es el pecado. A pesar de ser creyentes, a pesar de ser hijos de Dios, pero lo que nos desune y no practicamos la unidad es el pecado. El orgullo nos separa. El físico nos separa. La raza nos separa. El credo nos separa. Y no practicamos la unidad, no vivimos la unidad, aunque ya somos unidos, pero no podemos vivir la unidad. Ay, este creyente tan feo que es, yo ni me acerco a él. Esta mujer, miren cómo es. Este hombre feo, ¿verdad? Y yo no, yo soy guapo. Yo soy guapo, ¿cómo me voy a acercar a él? Pecado, no se suene, ¿verdad? Problema. Entonces, unidos por la fe en Cristo, eso nos hace ser libres de condenación eterna, libres de condenación, libres de la culpabilidad del pecado, libres para vivir unidos en Cristo. Segunda clase de libertad. El cristiano evangélico goza de libertad de la esclavitud del pecado. El cristiano evangélico goza de libertad de la esclavitud del pecado. Si yo vivo esclavo de un pecado es porque yo quiero. Pero usted ya fue libre. Usted ya fue libre, pero a veces nosotros queremos vivir esclavos de un pecado. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado. El creyente no debe permitir que un pecado reine en su vida, de modo que lo obedezca en las concupiscencias de la carne. ¿Qué pecado está reinando en su vida? ¿Es mentiroso? ¿Es egoísta? ¿Es orgulloso? ¿Es vanidoso? ¿Es adúltero? ¿Es fornicario? ¿Le gusta agarrar lo que no es suyo? ¿Hay algún pecado que reina en su vida? Los creyentes no deben de permitir eso. Los creyentes no debemos de permitir tal cosa. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, los creyentes. Si usted quiere que un pecado sea su Señor y vivir de acuerdo a ese pecado, es porque usted quiere. Pero ya fue librado, pero no está viviendo la libertad del pecado. Hay un pecado que permanece en su vida, una maldad.
que como creyente, ahí está, pero no lo desecha. Feo, ¿verdad? Versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, erais en el pasado, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes de conocer al Señor, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Así que usted tiene libertad de la esclavitud del pecado. ¿Pero tiene algún pecado que lo está haciendo esclavo? Porque usted quiere, porque a usted le gusta vivir así. Pero ya usted ya fue libre de ese pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Usted es santo en la presencia del Señor. Por el gran libertador que lo libertó de la esclavitud del pecado, llamado Jesucristo. Esta es la libertad que debemos de celebrar siempre. No solo el 15 de septiembre, sino toda la vida que el Señor nos da. Y cantar, libre soy, por la gracia del Señor, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya, por la fe libre soy. O sigue esclavo. Por eso es que no cantamos estos himnos, porque estamos amolados por el pecado. 22 a 23. Dice, mas ahora que, bueno, ya lo leímos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tiene usted? Vida eterna. Porque ha sido libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos están seguros de la vida eterna? Sí. Aunque viva allá en Chirilagua, ¿verdad? O allá en el Llano El Hoyo, ¿verdad? Usted es libre de vida, con vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. El cristiano evangélico es libre del dominio y esclavitud del pecado, y cualquier pecado que sea que el creyente cometa. El cristiano evangélico es libre del pecado para poder servir a Dios en justicia. Hablo como humano, dice Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes su cuerpo lo presentaba para hacer pecado, esclavo del pecado.
Y pecaba, y pecaba, y pecaba, y pecaba, y pecaba, y pecaba. Ahora dice su cuerpo, preséntelo para servir al Señor en justicia. Ya no para pecar. Ya no para pecar. Libres eternamente. El cristiano evangélico goza de libertad del pecado y tiene como fruto la santificación y la vida eterna. 22, Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no es libertad política ni libertad económica, sino libertad de condenación del dominio del pecado que solo Jesucristo puede dar. Y hay nadie más. Solo Jesucristo puede dar esta libertad. Así que, hermanos, ¿por qué voy a vivir yo siendo esclavo de un pecado? ¿Por qué? Más mundano que cristiano. Le gusta más el mundo que vivir, que las cosas del mundo, que vivir para Dios. Ya fue libre. ¿Y por qué? Le encanta más el mundo. ¿Por qué le hace tanto caso a Satanás? ¿Por qué? Si ya fue libre. ¿Por qué vivimos muchas veces en la carne? Haciendo las cosas de la carne, dando los frutos de la carne, si ya fuimos libres. No tiene sentido. El cristiano tiene que hacer una oración diaria. Y la oración que el creyente tiene que hacer, el creyente evangélico: Señor, te pido que goce de la libertad que tú me has dado este día, las 24 horas de este día, Señor, que yo no vaya a pecar. Ayúdame. Cualquier pecado. Señor, ayúdame que en estas 24 horas del día yo no vaya a pecar, Señor. Que goce de esa libertad del dominio del pecado en mi vida. Y aquel hermano, aquel hermanito que vive el pecado, mire, arregle cuentas con el Señor y con esa situación. Porque si no, al momento le va a caer la disciplina de Dios, si es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, le va a caer. Entonces, ya dijimos dos cosas. ¿Qué es lo que dijimos? En primer lugar, que el cristiano evangélico es ¿qué? Libre de la condenación eterna. Número dos, que el cristiano evangélico es libre del dominio del pecado. Libre del dominio del pecado. Y terminamos diciendo, en tercer lugar, que el creyente evangélico goza de la verdadera libertad en Cristo. Goza de la verdadera libertad en Cristo. San Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Solo vamos a citar unos versículos. Permaneciendo en la palabra, ¿cómo gozamos de la verdadera libertad en Cristo? Número 1, permaneciendo en la palabra. Romanos 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los
judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra es obedecer la palabra. Vivir de acuerdo a la palabra. Y el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, Jesús se le dice a sus discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Por qué a veces tenemos pecados que nos atan? Porque no obedecemos la palabra, no permanecemos en la palabra. Porque la palabra nos lo dice todo, nos lo enseña todo. Pero no lo obedezco, no permanezco en la palabra, no gozo de la verdadera libertad. Número 2, conociendo la verdad, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Es Cristo, es la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. ¿Verdad? Y aquí les está diciendo, y conoceréis la verdad, que era Él, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Libertad en Cristo. Hay que conocer la verdad, hay que conocer a Cristo. Y a Cristo lo refleja la palabra. Y cuando usted lee la palabra, está conociendo a Jesucristo, está conociendo a Dios. Y si obedece usted la palabra, usted es libre. Si usted no obedece la palabra, sigue siendo atado de pecado. 3. Versículos 33 y 34 de San Juan 8. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Mire la respuesta que el Señor les da a los judíos. Los judíos le dicen, no, si nosotros venimos de Abraham, el patriarca Abraham, nuestro padre Abraham, de él venimos. Nosotros no somos libres, no somos esclavos de nadie, porque nuestro padre Abraham, él es el todo para nosotros. ¿Pero qué le dice el Señor? De cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿Cuántos pecaron ya este día? Levanten la mano todos los que han pecado este día. Levanten la mano todos los que son conscientes que ya pecaron este día. No vaya a decir que no. Bueno, si ya tuvo, pues, si oró tal como le dije que debía de orar, pues entonces está bien, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos pecado, somos esclavos de ese pecado. Y qué tremendo es ser esclavo del pecado, ¿verdad? Versículos 35 y 38, San Juan 8. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre,
El Hijo sí queda para siempre, o sea, Cristo. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Cristo ya nos libró, ya hizo una obra perfecta. Pero si yo quiero seguir de esclavo, es cosa mía, es cosa personal. Jesucristo ya lo hizo, ya me liberó de cualquier esclavitud de pecado. Él ya lo hizo. Pero si yo quiero seguir siendo esclavo de un o de muchos pecados, eso es cosa propia. Y por eso es que viene la disciplina de Dios. Viene la corrección de Dios. Ya te hice libre, ¿por qué seguís pecando? ¡Pau! Ya te di libertad. ¿Y por qué seguís de terco en el mismo pecado, haciendo pecado? Viene la corrección de Dios y le quiebra la pata. Eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya te hice libre. ¿Y quieres seguir viviendo en pecado? Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurás matarme, le dijo el Señor, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pero yo hablo lo que he visto de mi Padre. Ustedes lo que han oído, pero yo he visto. Así que, hermanos, ¿cómo está usted? ¿Qué pecado tiene usted? Que no lo confiesa, que no se aparta, que sigue siendo esclavo de ese pecado. ¿Qué pecado mantiene allí en su vida? ¿Es Aragán? ¿Aragán no trabaja en la obra del Señor? ¿Qué pecado? Usted sabe qué es lo que lo ata, qué es lo que lo mantiene atado. Voy a ir el domingo en la mañana, voy a cargar baterías para la semana. Así hacen los religiosos. Pero usted no es un religioso, usted es un cristiano evangélico y ha creído en Jesucristo, ¿no? Así que celebremos la libertad, pero celebremos la libertad de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que enseña Dios, de acuerdo a lo que dice Dios. Así hay que celebrar y vivir la libertad cada día. Mañana y tarde, noche y de día, hay que vivir la libertad. La verdadera libertad de todo creyente que ha creído en Cristo y le ha recibido por la fe en su corazón le da, número 1, libertad de condenación eterna. Número 2, libertad de la esclavitud de cualquier pecado. Número 3, libertad de permanecer en la verdad, de conocer la verdad que es Cristo, de vivir en la unidad en Cristo. Libertad de no ser esclavo de cualquier pecado. Y libertad de vivir en la palabra de Dios. Somos libres. Si yo quiero vivir en esclavitud, es cosa mía. Es cosa mía. Y como hijo de Dios, y así quiero vivir la vida cristiana,
le aseguro 100% que le vendrá el juicio de Dios sobre usted. Lo castigará, si es hijo de Dios. Y si no, pues, gócese en el pecado, porque de todas maneras le espera condenación. Así que, pónganse de pie. Bórreme todo allí, hermano, y les voy a pedirte que a una sola voz me digan de lo que hemos hablado en esta mañana. Porque si no me lo dicen de memoria, usted ha pasado aquí saber cómo. El cristiano evangélico goza de, número 1, de condenación eterna. Número 2, de la esclavitud de cualquier pecado. Número 3, libertad de vivir en unidad con Cristo. Estamos unidos a Cristo y ya no nos podemos desunir porque Él hizo una obra perfecta. ¿Quiere darle gracias a Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste, Señor, hace más de 2000 años. Fuiste a la cruz, moriste por nuestros pecados, y todo aquel que ha creído en ti y te ha recibido por la fe y tu gracia le ha abarcado, ahora es libre de condenación, es libre de la esclavitud del pecado y libre para vivir en una perfecta unidad contigo, Señor. Gracias por esa obra perfecta, completa que tú hiciste. No nos queda más que decirte gracias, gracias y gracias, Señor. Porque la obra es tuya, Señor. Y la gloria es para ti. La alabanza es para ti. La honra es para ti. Todo te pertenece a ti, Señor. Oramos para que cada día muramos al pecado. El amanecer, el anochecer, que muramos al pecado, a cualquier pecado, que vivamos en santificación y gozando de la vida eterna. Ya. Que tus hijos, Señor, no te ofendamos, no pequemos delante de ti. Tú eres santo, santo, santo. Y no estás de acuerdo con el pecado de nadie. Así que ayúdanos, guárdanos y bendícenos. Lo pedimos y oramos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y seamos victoriosos y gocemos de la libertad en Cristo. Pueden sentarse y pasar.